Hola, hola, saludos muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo. Hace días no lo digo, pero lo retomo hoy porque es más cierto que un berriondo, como decimos en Antioquia. Hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Por eso, si todo lo que nos hace felices tiene que ver con decisiones políticas y administrativas, todos nosotros tenemos que tomar esas decisiones también, para que cuando elijamos, ya estamos pensando en el próximo 29 de octubre, a los nuevos gobernadores, los nuevos alcaldes, los nuevos diputados, bueno, diputados algunos pueden repetir, lo mismo que concejales y lo mismo que ediles. Entonces, hablando precisamente, específicamente mejor del Ejecutivo, o sea, de los gobernadores y de los alcaldes, pues hombre, elijamos a los que realmente decidan, después de poner en práctica su programa de gobierno que se convierte en plan de desarrollo, decidan y hagan lo mejor por el bienestar y por la felicidad de todos nosotros. Así que empieza entonces ese reto por nosotros mismos, decidir por quienes deciden. Hoy hemos invitado a Luis Fernando Suárez. Él es aspirante a la gobernación de Antioquia por un grupo significativo de ciudadanos que se llama Unidos por Antioquia. Doctor Luis Fernando, bienvenido a Sinergia Informativa. Gracias, Roger. Muchas gracias por permitirnos dirigirnos a toda la audiencia de Sinergia Informativa y muy conectado con ese propósito con el que iniciaste el saludo de votar con criterio, con conocimiento por las mejores propuestas de Antioquia. Eso sí que es bien importante, doctor Luis Fernando, y es la carreta que nosotros nos echamos aquí permanentemente. Las elecciones generalmente y la política es de emociones, eso no tiene vuelta de hoja. Pero, hombre, ¿cómo convencer a la gente a que piense, a que decida con criterio, doctor Luis Fernando? Roger, yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Le confieso que personalmente a mí me impresiona cuando unos días antes de las elecciones alguien nos pregunta por quién votar y sacamos el pastelito por este. Y la Ajá. gente no se informa. Y mírelo bien, mírele la cara y mírele el logo y mírele el número, es este. Y Sí, cuando creo que el ejercicio debería ser distinto y el ejercicio debería ser que tengamos la capacidad de mostrar las reales propuestas de los proyectos políticos que se van a confrontar, porque se confrontan es las ideas, no las personas, para que los antioqueños en este caso elijan con criterio, no sí. amarrados. El voto amarrado es muy feo, el voto comprado es muy feo y es ilegal. Y ese es el ejercicio que queremos hacer. Vea lo que usted dice, propuestas. Tiene que ver con la introducción que yo mencioné ahorita cuando dije propuesta que se presenta en un programa de gobierno del candidato. En este caso, de Luis Fernando Suárez, quien está aspirando a la gobernación de Antioquia por Antioquia. ¿Cómo se llama? Se me perdió el Antioquia. Unidos por Antioquia. Unidos por Antioquia. Luego eso se convierte en un plan de desarrollo que le aprueba, en este caso, si usted es elegido el 29 de octubre próximo, la Asamblea Departamental de Antioquia. Y Así es. ese plan de desarrollo tiene que ver con elementos relacionados con la seguridad, con el empleo, con la vivienda, con la infraestructura, con la educación, con la salud, con todo. Todo eso hace parte de la salud. Pero la gente no vota por eso, hombre, lamentablemente que debería ser así. Así es. Oye, peor ahorita, doctor Fernando, la gente vota por odios. Está metida en ese cuento de la polarización de vote por este porque yo lo odio, o en contra de este porque yo lo odio. Así es. Pero además, el voto amarrado, pero además estamos incluso votando, y la gente lo dice, por el menos peor, Ah, o votando contra otros, y eso es gravísimo. Por sí. eso yo lo que quiero es ofrecerle a Antioquia mi nombre. He sido servidor público por más de 30 años, casi 35 años. Mi vida ha sido una vida de servicio en distintos cargos directivos, en el sector salud, gerente hospitalario, en la vicealcaldía de seguridad de Medellín, en la Secretaría de Inclusión Social, en muchos cargos y gracias a Dios he tenido logros significativos en los cargos que he ocupado. Creo en una forma decente de hacer política, de dignificar la política
Roger, yo siento que la gente está cansada de esas, perdóneme, garroteras entre los dirigentes, entre los mandatarios que no conducen a nada, y yo quiero hacer propuestas para que Antioquia siga adelante, para que cuidemos Antioquia, para que cuidemos la integridad territorial de Antioquia que está amenazada, para que cuidemos los recursos públicos, para que defendamos los buenos proyectos de este y otros gobiernos y construyamos sobre lo construido. Entonces allí programas como Salud para el Alma, los circuitos estratégicos, el Tren del Río, la pavimentación de vías secundarias y terciarias, las bicimotorrutas, todos esos programas exitosos los tenemos que cuidar y eso es lo que yo quiero que esté muy fuerte en mi programa de gobierno. Y además ya decidí que la visión de mi programa de gobierno sea la visión de Antioquia 2040, que es la visión que construimos por más de 3 años en un diálogo amplio, incluyente, participativo, para poder construir sobre lo construido. Luis Fernando Suárez, aspirante a la gobernación de Antioquia por un grupo significativo de ciudadanos que se llama Unidos por Antioquia. Ya él acaba de contarnos algunas de las acciones de él como funcionario público. Quiero recordar que fue durante el gobierno de Aníbal Gaviria Correa, actual gobernador de Antioquia, fue secretario de gobierno y fue sede de seguridad humana, pero además fue gobernador encargado, por lo que él dice, Fernando Suárez, que sabe gobernar, ya lo demostró como gobernador encargado. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya retornamos. Retomo la afirmación de Luis Fernando Suárez Vélez, quien habla de yo sé gobernar, ya lo demostré, porque durante un infausto episodio del gobernador Aníbal Gaviria Correa, un episodio de tipo judicial, pues le tocó a Luis Fernando Suárez Vélez ser gobernador encargado. Entonces, ¿fue eso lo que lo empoderó a usted a querer ser gobernador de Antioquia, doctor Luis Fernando? Sin ninguna duda, Roger, yo pues le digo, yo nunca en mi vida he participado en un proceso electoral. Esta es la primera vez y no tengo duda que haber sido gobernador de Antioquia en el momento más complejo, más difícil de nuestras vidas, porque enfrentamos la pandemia del COVID-19, Sí, enfrentamos la temporada invernal más fuerte de los últimos años, sí. enfrentamos la crisis de institucionalidad por la ausencia del gobernador Aníbal y una crisis política, enfrentamos el paro del año 2021, que fue la protesta social tal vez más compleja de los últimos años, la minga indígena y todo lo que hubo allí, de tal manera que ya demostramos que tenemos la capacidad, el talante, la experiencia, la trayectoria para gobernar Antioquia. Pero lo más importante, Roger, y yo lo digo con total convicción, amamos el servicio público, por eso esto, amamos Antioquia, amamos la gente de Antioquia y por eso este corazón lo tenemos siempre presente porque es el amor por el servicio público y por Antioquia el que nos mueve. Unidos por Antioquia, con todo esto que usted ha planteado, nos lleva a pensar en eso, que significa Unidos por Antioquia. Con esta, digamos, contienda que está tan matizada, tan polarizada y tan tamizada, la gobernación de Antioquia realmente, o el departamento de Antioquia políticamente realmente no está tan polarizado como lo está la Nación y como está, por ejemplo, Medellín. Pero va a estar muy tamizado, aspirantes de un lado y del otro. ¿Cómo hacer que la gente recuerde esto que usted acaba de mencionar y que realmente se tome de las manos y se una, como el eslogan de Unidos por Antioquia precisamente? Sí, Roger, es que mire, yo creo que hoy, y este es el producto de las conversaciones que he tenido desde octubre que renuncié a la gobernación, me dediqué a caminar, a conversar con la gente. Hoy estamos en una coyuntura
política, social, económica, ambiental. Tenemos un contexto impactado por esas variables y ese contexto hace que sea estas elecciones particularmente complejas. Esa confrontación social y política que creo que nos está haciendo tanto daño va a estar ahí en el medio de las elecciones, sin duda en Medellín y en Antioquia. Y mi fórmula es ¿cuál? Primero, Roger, respeto absoluto por los candidatos. Yo no me voy a poner a desgastarme en confrontaciones, confrontar las ideas, los proyectos, pero yo no voy a descalificar los candidatos, no me voy a meter en esas garroteras y en esas confrontaciones que no llevan a nada. Es lo primero, respeto absoluto por ellos. Hoy hay una profunda crisis de credibilidad, de desconfianza en los políticos, en los congresistas, en los mandatarios, en las instituciones. Y esa crisis la hemos generado a nosotros mismos por ese tipo de situaciones, creo yo, desafortunadas. Entonces es lo primero. Lo segundo, mis grandes aliados, la universidad, la academia, el sector social, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios de Antioquia que han construido este departamento. Y sin duda voy a recurrir a acompañamiento, a apoyo de equipos políticos que estén de acuerdo con nuestra política, con nuestra visión de gobernar, porque necesito apoyo de equipos políticos. Yo no voy a denigrar de los políticos como hacen otros, respetando las posiciones, pero buscando el apoyo político que me permita tener los votos suficientes para ser gobernador de Antioquia. Y sin duda, por eso tal vez arrancamos un poco antes, vamos a recorrer el área metropolitana, Medellín, los municipios. Quiero recorrer ojalá todos los municipios del departamento para poder tener ese voz a voz con la gente y ganarme el apoyo ciudadano que me permita ser gobernador de Antioquia. Y por eso la cifra de 500.000 firmas para inscribir su candidatura, mínimo 50.000 válidas, pero 500.000 firmas, porque eso le implica entonces ese voz a voz, ese, no solamente fírmeme aquí, sino le cuento lo que voy a hacer. De acuerdo, así va a ser. Eso pues va a ser muy exigente, pero estoy dispuesto a hacerlo. Es lo que a mí me gusta, el contacto con la gente, con las personas, ver de cerca las realidades, las problemáticas y obviamente en ese camino enriquecer nuestro programa de gobierno con esa voz, con esa escucha que vamos a tener en este recorrido por Antioquia. Bueno, usted ya tiene la experiencia de la recolección de tantas firmas, porque son demasiadas, porque así fue con Aníbal Gaviria Correa cuando decidió aspirar también por un grupo significativo de ciudadanos en 2019. Así fue, señor. Acompañamos al gobernador en ese momento, en ese proceso, y se logró, creo, en ese momento un hito, con más de 500.000 firmas que presentó en ese momento. El movimiento es el momento de Antioquia. Ajá. Y entonces usted nos dice, usted acompañó al candidato Aníbal Gaviria Correa, acompañó al gobernador Aníbal Gaviria Correa, como lo dijimos ahorita, como secretario de gobierno y como sedes también de su administración. Y renunció, bueno, ya lo dijimos también, lo reemplazó, renunció en octubre, o sea, ha estado demasiado tiempo con él. ¿Qué pasa cuando a usted le dicen y cuando en los mentiros políticos y periodísticos, un poco incluso queriendo hacer dañito, dicen, ese es el de Aníbal y ojo que de pronto Aníbal mete la mano por él? Bueno, lo primero, Roger, Aníbal es mi amigo, he trabajado con él muchos años de mi vida, desde su primera gobernación entre 2004 y 2007, lo admiro y lo respeto. Pero Luis Fernando Suárez es Luis Fernando Suárez. Yo no soy de nadie. Yo nunca en mi vida le he entregado mi hoja de vida a un político para que me pongan un puesto. Y yo lo digo con alegría y con satisfacción, porque ha sido mi trayectoria profesional. Nuevamente, no denigro de los políticos. Le quiero recibir la gobernación a mi amigo, sí. Se la quiero recibir como resultado de la democracia, de la decisión de los antioqueños y antioqueñas. Represento la continuidad, construir sobre lo construido, porque como ya lo dije, vamos a cuidar los proyectos estratégicos de Antioquia, vamos a cuidar el trabajo de la Agenda 2040,
vamos a cuidar programas que son exitosos, pero con absoluta seguridad aquellos programas que deban revisarse o incluso dejarse de ejecutar, lo vamos a hacer. Yo he tomado la decisión de hacer un gobierno profundamente social, con mucha más inversión en educación, en cultura, en deporte, en emprendimiento, en empleo, en oportunidades para los jóvenes de Antioquia. Ese creo que tiene que ser el sello de mi gobierno, porque estoy convencido de que esa es la realidad que hoy reclaman los jóvenes, sin Sí, señor. abandonar la inversión en infraestructura, en vías, en vivienda. Tenemos que avanzar en hacer realidad los proyectos portuarios de Urabá, las vías 4G, etcétera, todos los programas, sí. Pero sí quiero hacer un énfasis muy especial en los proyectos sociales. En lo social. Luis Fernando Suárez Vélez, permítame otro cortecito y ya retornamos con usted. Conversando con Luis Fernando Suárez Vélez, él es aspirante a la gobernación de Antioquia por el movimiento Unidos por Antioquia. Me gustó mucho algo que usted dijo ahorita porque, debo decirlo, me encanta cuando la gente no es hipócrita y cuando no maneja la doble moral. Usted dijo, nosotros vamos a trabajar con el área social, vamos a trabajar con las academias, vamos a trabajar con los empresarios y vamos a trabajar con los políticos, porque es que andan con el cuento de que, no obstante el desprestigio de la política, de los partidos políticos, de los políticos, que es una realidad nuestra, mucho busca, dizque, escondérsele a esa realidad que es la de los políticos. Entonces, me gustó mucho eso. Entonces, va a trabajar o va a pensar o va a llamar a los partidos y movimientos políticos que tenemos. Sin duda, Roger, es que yo no voy a ser gobernador de Antioquia solo con el voto de opinión de la gente. Necesito equipos políticos, líderes políticos que crean en nuestro proyecto, que se identifiquen con nuestra visión de lo público, y sin duda voy a buscarlos. Con algunos ya he conversado. Estamos construyendo un camino que genere confianza y que genere esas condiciones que permitan ese apoyo que va a ser fundamental para que yo sea gobernador de Antioquia. Yo no voy a hacer lo que hacen otros candidatos que se quieren marcar como independientes y finalmente terminan mintiéndole a los electores, mintiéndole a Antioquia. Es necesario la unidad de la academia, de los empresarios, del sector social, de los líderes, de las juntas de acción comunal y de equipos políticos para ser gobernador de Antioquia, y esa es la tarea en la que estamos empeñados. Perfecto. La seguridad del departamento, Luis Fernando, ese es uno de los grandes problemas. ¿Cómo lo inventaría? ¿Cómo lo va a inventar? Roger, ese es un tema muy complejo. Las problemáticas de seguridad en Antioquia son tal vez unas de las más complejas del país. Lamentable, en los últimos días hemos visto que se ha incrementado la conflictividad, lo que vimos en Nariño, en Argelia, en los límites con el departamento de Caldas. He conversado en los últimos días con muchos alcaldes y me manifiestan con mucha preocupación que se ve mucho más presencia de actores ilegales en los territorios, en las áreas rurales. Me preocupa muchísimo que me dicen que están aumentando la siembra de cultivos ilícitos de coca. Por eso, Roger, he dicho claramente que veo con preocupación la política de paz total, porque creo que el gobierno nacional está perdiendo el control territorial con la fuerza pública. Creo que hay una baja moral en la fuerza pública, lo cual es muy grave. Yo he dicho que la preponderancia, el monopolio en el uso de la fuerza del Estado no se puede ceder ni negociar. A mí me parece que se debe avanzar en los diálogos para seguir evitando la tragedia de tantos homicidios en Antioquia, pero paz total a cualquier costo no puede ser posible. Sí. Me preocupa mucho esa política porque hay actores ilegales armados con mucha capacidad económica aumentando las rentas criminales
con el narcotráfico, con la minería ilegal, con la extorsión, casi que aumentando su control territorial, de tal manera que allí el llamado que hacemos al gobierno nacional es el uso de la fuerza legítima del Estado no se puede negociar, no se puede ceder. Necesitamos una fuerza pública fuerte, en territorio, enfrentando a estos actores ilegales que honestamente siento que están engañando al país porque siento que no tienen una real voluntad de paz. Pero no obstante esta convicción, ¿cómo, si usted es elegido gobernador de Antioquia, cómo ir en contra de esa unidad de mando nacional, digámoslo así? Pues el presidente de la República y su proyecto de paz está definido para todo el territorio colombiano. ¿Cómo manejar esa contradicción de convicciones? Permítame la expresión. Sí, eso es así de real, por eso yo siento que es necesario siempre el llamado al ministro de la Defensa, el llamado al ministro del Interior, porque digamos esas carteras son claves para buscar que se armonicen las políticas en el territorio, pero no tengo duda que lo que ha venido pasando en los últimos días en Antioquia, además de ser muy grave, he visto los llamados que el gobernador Aníbal Gaviria ha hecho al ministro de la Defensa y por eso tan importante que haya una unidad de manejo desde el gobierno nacional en armonía con gobernadores y alcaldes para que no se ceda terreno que yo creo que se está cediendo hoy. Pero lo otro que siempre ha sido importantísimo, Roger, sí. Mire, los organismos de seguridad y justicia, policía, ejército, fuerza aérea, fiscalía, sector justicia, todos son nacionales. Fiscal general de la Nación, director general de la policía, comandante de las fuerzas. Acá hay unos comandantes que son los interlocutores directos del gobernador y lo que tenemos que hacer es trabajar en armonía con esos comandantes, con el director seccional de fiscalías, con la fuerza aérea, buscando fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad y justicia con más capacidades, tecnología, por ejemplo, recursos para mejor operatividad. Bueno, todo lo que se hace desde los planes integrales de seguridad y convivencia, trabajando en armonía total, gobernador, alcaldes y todos los, digamos, comandantes, directores de esos organismos. Y finalmente, doctor Fernando Suárez, ha mencionado en dos ocasiones la Agenda 2040, así de manera muy rápida, muy sintética, muy fácil. ¿Qué es esa Agenda 2040 y entonces cómo es que entra ahí su programa para los antioqueños? Roger, está fácil. Mire, la visión de la Agenda 2040 es Antioquia, corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Ahí están los pilares del programa de gobierno. Vamos a trabajar alineados a esos pilares, construyendo sobre lo construido. Muy claro, muy fácil, más fácil de lo que me lo imaginé. Y ahí ya pues entonces uno ubica a Luis Fernando Suárez Vélez, quien es aspirante a la gobernación de Antioquia, por Unidos por Antioquia, quien quiere conseguir a llegar 500.000 firmas para, con 50.000 válidas, inscribir su grupo significativo de ciudadanos y ahí sí ser candidato oficial por la gobernación de Antioquia. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Luis Fernando Suárez Vélez. Mucha suerte le deseamos. Roger, gracias a usted por este espacio. Un saludo muy especial a toda esa gran audiencia de Sinergia Informativa. Vamos con toda la convicción, la determinación, siempre apegados a nuestros principios y a nuestros valores. Vamos para adelante con toda la convicción. Gracias. A usted. Y recuerden, ustedes los ven, ustedes los oyen, ustedes los leen. Hablen con gente que los conocen para que el 29 de octubre vamos con claridad, con convicción y la decisión, no con la trampita, como decía Luis Fernando Suárez al principio, sino con la convicción de que bendito sea Dios, tiene que ser el gobernador de Antioquia, o el alcalde. Así de sencillo. Muchas gracias. Chao.